Le damos la bienvenida, como dijimos antes de la pausa, al ingeniero Henry Sadala, tesorero nacional de la Seguridad Social, que nos honra con su presencia el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Buenos días. Gracias por la invitación y feliz Día del Amor y la Amistad para todos. Muchísimas gracias. Al ingeniero Henry Sadala hay que felicitarlo doblemente porque logró la modificación a su ley de seguridad social, ¿verdad? Tiene mucho tiempo ahí atrás de ella. Teníamos mucho tiempo, sí. ¿Verdad? Pero gracias a Dios se logró. Vamos a felicitarlo y a decirle a la gente que ustedes tienen al tesorero de la seguridad social en el estudio, que viene siendo como el dueño y el manager del equipo. Ese es el cajero del sistema de seguridad social. El cajero del sistema de seguridad social. Bien. Bienvenido a Síntesis, don Henry. Gracias por estar con nosotros. Gracias. La ley de seguridad social ya con años promulgada, en ejecución, y usted tiene, creo que desde su inicio, trabajando como tesorero de la seguridad social, y ha vivido los cambios y todos los pros y los contras de esta ley. La semana pasada, nosotros que le hemos dado mucho seguimiento a nivel de los medios a esta ley, veníamos viendo problemas de cobertura, de salud, en fin, todo lo de si las pensiones van a rendir lo suficiente cuando la gente termine. Y, en fin, citamos 20 o 30 cosas que se podría trabajar, que si los votos en los consejos, cuando se va a tomar las decisiones. Y decíamos que era imposible porque había tantos intereses detrás de esta ley diferentes que la modificación era muy compleja. Sí. Vimos como el Poder Ejecutivo el año pasado o antepasado, no estamos muy claros con la fecha, segregó 4 o 5 puntos vitales que no estaban en tanto conflicto, que había más gente de acuerdo, que se podían tratar de llegar a acuerdos más fáciles, porque todavía el de las AFP era complejo, y se mandó una ley, una modificación como para ir resolviendo algunos problemas. Y eso se logró la semana pasada, inclusive el Poder Ejecutivo ya la promulgó. Don Henry, háblenos de qué se tratan estos puntos fundamentales que ha recibido la modificación de la Ley de Seguridad Social. ¿Cómo no? Primero explicar, la Ley de Seguridad Social, la 8701, ya cumple ahora 19 años. Yo creo que una ley tan compleja como esa y que toca tantos intereses, ya es hora de que se haga una revisión para mejorarla, para mejorar los beneficios, para cambiar cosas que no están bien. Yo creo que la experiencia nos ha dicho que ya es tiempo de hacer una revisión integral. Pero el gobierno entendió, así lo entendió el presidente, que habían unos temas que no podían esperar esa modificación integral porque iba a coger más tiempo. Como una ley muy, muy extensa, una ley que tiene más de 200 artículos, y revisarlos uno por uno y llegar a un consenso iba a tomar mucho tiempo. Entonces se eligieron 4 temas, que son temas que no podían esperar, como son el primero, que muy importante, que es la eliminación de los recargos y los intereses de todas las facturas de los empleadores que tienen deuda con la seguridad social. Eso mantenía una cantidad importante de trabajadores fuera del sistema, porque cuando el empleador tenía una deuda no podía pagar su factura hasta que no se pusiese al día o hiciese un acuerdo de pago. Entonces esa gente estaba fuera del sistema. Estamos hablando unos 150,000 trabajadores titulares que con sus dependientes directos y sus dependientes adicionales podrían llegar a cerca de 400,000 personas que cuando estos empleadores se pongan al día cogiéndose ya las facilidades que ofrece la ley 1320, que para ese tema son muy, muy cómodas, pues esperamos que todas esas personas se integren en un periodo no muy largo. Ya estaríamos ampliando la cobertura. Era gente que antes tenía cobertura, que ahora no tiene. Entonces, ese era el tema, uno de los temas de los 4 aspectos que modifica la ley. Podemos ampliar sobre eso un poquito más, pero para completar el esquema. Sí. El segundo tema es el fortalecimiento de la tesorería, que aunque tenemos una serie de responsabilidades que nos asigna la ley, sobre todo en la parte de sancionar y de perseguir y de acciones coactivas y ese tipo de cosas, aunque la ley lo especifica, no lo podíamos hacer porque no teníamos personalidad jurídica. Ahora esta ley nos da personalidad jurídica, nos da autonomía
Ahora somos una institución autónoma descentralizada del Estado, adscrita al Ministerio de Trabajo, y nos da autonomía presupuestaria. Ahora nuestros ingresos no van a venir del presupuesto nacional, sino van a ser un porcentaje de las recaudaciones que hacemos en el sistema. Eso va a ayudar mucho porque el monto que vamos a recibir es mayor a lo que estamos recibiendo ahora con el presupuesto, lo que nos va a permitir que podamos hacer las cosas que no hemos podido hacer en todo este tiempo. No es una varita mágica, nos tomará un año quizás ponernos al día en todo, pero cuando terminemos de ejecutar todos los procesos, vamos a tener otra tesorería, más fuerte, mejor equipada, con buen personal, con todo lo que se necesita, lo que necesita esa institución para hacer el trabajo que le manda la ley. Lo mismo hizo con la DIDA, que tampoco tenía personalidad jurídica ni autonomía presupuestaria, también lo contempla en esta misma ley 1320. Y el último tema, que fue el que más trabajo dio consensuar, es el cambio en el esquema de las comisiones que cobran las AFP. Eso tomó un poco más de tiempo, como dije, pero al final se llegó a un consenso donde se reduce de manera importante las comisiones que reciben las AFP. Esos son los 4 aspectos macro de esta modificación, que como ustedes pueden ver son temas urgentes, que no podían esperar la revisión integral de la ley. De hecho, la misma ley 1320 le pone fecha para que se comience a discutir. Dice que a partir del mes de septiembre nos debemos abocar a hacer ya esa revisión integral de la ley. Se ha estado trabajando de manera parcial en algunos aspectos, pero la intención es, tan pronto comience y cambie la próxima administración, abocarnos a revisar esa ley artículo por artículo, socializarla, entonces someterla a consenso con todos los actores, trabajadores, empleadores, sociedad civil, y someter un proyecto consensuado al Consejo que pueda aprobarse. Porque hay muchas cosas que se pueden mejorar, sobre todo en el aspecto de salud y en el mismo aspecto de pensiones, que hay muchos temas que la ley 8701 no lo contempló. Don Henry, en primer lugar, saludo y de verdad que me siento muy contento de compartir con usted, porque hemos compartido tanto en la vida privada, profesional, con el tema de pensiones, cuando estuvimos trabajando, pero usted es una persona muy preparada y que ha manejado el tema desde sus orígenes. Estos cambios que usted ha dicho aquí, que están en la ley, son fundamentales o trascendentales para la República Dominicana. Y voy a comenzar por el primero de los 4 que usted ha mencionado, para ver cómo es el esquema que se va a hacer. Por ejemplo, actualmente hay un grupo de personas e instituciones, físicas o jurídicas, que deben una gran cantidad de recursos. Dicen que el 95% aproximadamente de la deuda es comisiones e intereses, y me imagino que algunas moras. Y que lo que deben diríamos que de cotizaciones es una diferencia de un 5% aproximadamente. Eso indica, como usted dijo, que esos empleados de esas empresas no tienen seguridad social actualmente, porque aunque le estaban descontando sus patronos, ese recurso no podía entrar a la seguridad social. Usted estaba incapacitado de recibirlo, que inclusive yo mismo fui con un caso personal, de una institución, a decirle, miren, quieren pagar estos empleados, y no se podía pagar, porque el sistema no lo permitía. Ni siquiera el sistema permitía que usted pudiese ajustar una factura X, no se lo permitía. El SUIR no permitía, que el Sistema Único de Información y Recaudo no permitía eso. Ahora bien, con esta facilidad le dicen, mira, te eliminamos los recargos, y ya ustedes anunciaron ayer en el periódico que el sistema está listo para eso, pues ya automáticamente eliminaron eso. No, el sistema está listo, no. El miércoles nosotros recibimos muchos reportes de empresas que estaban en el sistema donde todos los valores que estaban acumulados ahí ya aparecen con el valor neto a pagar, eliminado intereses y moras. Correcto. Si usted tiene una institución, un ayuntamiento, eso que van a tomar posición el lunes, sí, a ganar, que busquen su cosa que ya le aparece estoy hablando a ti de
una deuda de 7 millones de pesos en 300.000. Correcto. De lo que la deuda era 300.000, estaba en 7 millones. Sí, una sí. deuda de 1.100.000 en 40 millones. Eso es lo que hemos dicho, los porcentajes. Una cosa Pero ahora, increíble. ahí voy. O sea, el sistema está listo, esperando que cualquiera decida, ya yo vengo a pagar lo que yo debo realmente de las cotizaciones. Aquí está. Y se lo reciben sin problema. Sin embargo, el tema es que las empresas van a decir ahora, muchos de ellos, que no tengo para pagar ahora la totalidad de la deuda. Y le han dado la misma ley una facilidad para pagarla en cuotas. ¿En qué fecha, cuándo esos empleados que no están recibiendo seguridad social y que pagaron para el fin por lo menos de pensión, porque ya para el tema de salud ya se perdió, porque salud pasó, salud es día a día, pero para pensiones, que van ellos, hay que mandar ese dinero para acumularlo a su cuenta, su CCI, ¿cuándo esa gente podrán estar en el sistema? Porque si yo hago un acuerdo de pago como empresa para pagar lo que debía en 2 años, yo entiendo entonces que todavía la gente no puede entrar. ¿Cuándo podrían entrar los empleados? Bueno, primero vamos a analizar la deuda completa. El sistema, la ley de 8701 estableció unos recargos y unos intereses muy altos. En su momento, eso fue analizado y se pensó que era una forma de disuadir para que el empleador no se atrasara. Porque si se atrasaba, iba a tener unos recargos y unos intereses muy altos. Sí. Eso no pasó así, no tomamos en cuenta los micro y las pequeñas empresas, que por cualquier circunstancia se atrasan 2 o 3 meses y ya la deuda se vuelve impagable. Entonces, eso acumuló de un capital o de un importe de factura de unos 12.000 millones de pesos que se han acumulado desde 2009 hacia acá. Porque en el 2009 hubo una amnistía general. De allá para acá se han acumulado unos 12.000 millones de pesos de deuda pública y privada, mayormente privada. Y los recargos y los intereses hacen que esa deuda suba a 504.000 millones de pesos. 400.000 millones de diferencia. Más de 490.000 millones de pesos de recargos e intereses. Algo que nadie lo puede pagar. Insólito. Entonces, O sea, 12.000 en 500.000. Exacto. Así es. ¡Wow! Entonces, el gobierno lo entendió, el señor presidente de la República lo entendió, asumió el proyecto y lo sometió al Congreso. Es un sacrificio del Estado, hay que decirlo. ¿Perdón? Es un sacrificio del Estado. No. Sí, porque realmente el dinero cuesta. Y el no haberlo pagado generaba un recargo. Esa es la banca, es así. Pero lógicamente, como usted dijo, la ley 8701 fue muy ruda. Pero con todo y que si el presidente aprobó eliminarlo, es un sacrificio del Estado, el que fuera. Bueno, esos recargos, entonces se eliminó todos los recargos, pero también se eliminó la deuda de salud, porque ya salud pasó, como te acabo de decir. Correcto. Y también se eliminó la deuda de riesgos laborales. O sea, vamos, ahí se ve bueno aclararlo. Eliminamos moras, o sea, comisiones y recargos, o recargos y moras, intereses, ¿verdad? De lo que tiene que ver con pensiones. 100%. De todo. Ok, entonces, lo que es el capital, o sea, la deuda de lo que es salud, se eliminó. Correcto. Sí. Oye, qué bien. Y claro, porque es un servicio que ya pasó. Aunque lo dejaron con 6 meses retroactivos. Sí, 6 meses es para lo que se llama periodo de carencia. Correcto. Hay beneficios que necesitan una acumulación de cotizaciones, entonces para que no se perdieran, se dejaron esos 6 meses. Okay. Y riesgos laborales también se eliminó, okay. Porque también pasó el riesgo. Claro. No hay por qué pagarlo. Claro. Eso quiere decir que esos 12.000 millones se convirtieron en unos 7.000 millones de pesos esa deuda. Okay. Entonces ahora, la ley prevé que el que no pueda pagar la totalidad de la deuda haga acuerdos de pago con la tesorería. Claro. El acuerdo de pago nos dio la facultad a nosotros para negociar con los empleadores los plazos. Y como la intención es que todas esas personas paguen y se integren al sistema, nosotros establecimos que los plazos que se le van a dar a las empresas es tantos meses como meses deba. Ah, ok. O sea, si usted debe 36 meses, 3 años, usted tiene la posibilidad durante 36 meses para pagar ese acuerdo. O sea, puede pagar antes. Una nueva y una vieja. Pero tiene que pagar la factura del mes. Claro, la del mes y una vieja. Entonces, tan pronto paga la factura del mes. Es la misma modalidad que existía antes, más o menos. Pero con unos plazos mucho más extensos, mucho más suaves para el empleador. Hay empresas que deben hace 5 años, pues tendrán 5 años para pagar el acuerdo. Ok. Entonces decía que cuando pagan el primer mes. Tan pronto pagan la primera cuota,
con la factura del ¿Y mes. esas cuotas van a llevar algún tipo de interés? No, Nada. No van a tener... Se determina la cuota, la deuda, y Se esa divide. deuda se negocia en los plazos que se establezcan, Sí. y se paga solamente la proporción que toque. Ahí no hay recargo ni Ingeniero, interés. nosotros vimos un caso que, porque cuando Terrero y usted explicaban hace un momentico, uno se pone a pensar de que cada caso es diferente. Sí. Posiblemente no es como se ve, de que hay empresas, sobre todo en el sector privado, que cerraron, hay empresas que habilitaron su personal a través de otras instituciones y que sus empleados están al día porque era que tenían el sistema bloqueado. Hay muchísimas modalidades, pero empresas que se quedó la deuda ahí, que los empleados, por ejemplo, 2015, y que los empleados no tuvieron continuidad en la empresa, también tendrán ese tiempo para decir, bueno, tienen 9 años 5 años para hacer un acuerdo de pago. Correcto. El plazo, 5 años. Si la deuda corresponde al 2013 y al 2015 y de ahí no se generó más deuda, tienen 5 años para hacerlo. Para hacerlo. Sí, porque la idea es que puedan pagar, cumplir con el acuerdo de pago, porque si no vamos a caer en lo mismo. E insertarlo. Sí. Entonces, tan pronto pague la factura corriente, Ajá. la del mes, y la cuota que le corresponde, automáticamente se reactivan los servicios. Y se activan los empleados ahí. Excelente. Ya o sea, van a ya tener- tendríamos, vamos a ver que ya tengo seguridad social. Ya tiene seguro médico con ciertos plazos y cosas que establecen las ARS, pero ya Sí. tiene derecho a su seguro médico, ya va a comenzar a cotizar a su cuenta de pensiones y usted va a estar cubierto para riesgos laborales. A que ya es un empleado activo, un empleador activo que tiene una deuda que la está pagando a plazo mediante un acuerdo de pago. Ok, se me ocurre una pregunta con pensiones. Supóngase un empleado que tenga ahora mismo 60 años de edad y su patrón tiene 10 años que no paga. Él tiene 10 años que no ha acumulado a su CCI y tiene derecho a pensión, porque esa persona con 60 años de edad ahora tenía menos de 45 años en el 2003. Es un cálculo lineal que estoy haciendo. ¿Qué pasa? El patrón va a comenzar a pagar ahora con un plazo de 10 años para pagar, porque tiene 10 años que no paga. Pero a esa persona le sale pensión dentro de 2 años, por antigüedad, por su vida, ¿verdad? Por vejez. La pregunta es, ¿cómo se haría la AFP para dar una pensión digna o ajustada a su realidad? Porque él sí pagó, pero el patrón no pagó y todavía no ha pagado porque tiene un plazo a 10 años. Si han ustedes imaginado ese ejemplo? Sí, eso lo está manejando la Superintendencia de Pensiones, pero en el ejemplo que usted puso, si comenzó con más de 45 años, lo que le toca es la devolución. No. Yo dije que si tiene 60 años de edad hoy, no tenía 45 años en el 2003. Ok. Me refiero a ese caso. Bueno, la pensión, acuérdese que no solamente 60 años, sino 360 cotizaciones. Cotización, claro. Entonces, mientras no cumpla con esos dos requisitos, Y no lo tiene. Porque al tener 10 años sin pagar, ya tiene todo el número de años y meses que no tiene cotizaciones. Sí. O sea que entonces no se podrá pensionar. Bueno, cuando el empleador comienza a pagar, entiendo que lo que la superintendencia va a dictar es, en la medida que vaya pagando, se va a seguir acumulando ese dinero en la cuenta. Sí, claro. Y la pensión será en base al Ahí monto que viene tenga como un fondo acumulado. común al final, lo toma del fondo común. Porque la deuda es al sistema, él tiene su cuenta hábil. No, va a estar hábil ahora, pero se supone que no estaba hábil y no estaba Michelle, no estaba acumulando. Se supone que yo tengo que tener 360 cotizaciones para poderme pensionar, porque estoy sujeto, como no tenía 45 años, tenía menos, estoy sujeto a recibir una pensión. Pero ¿qué pasa? La pensión va a ser en base a lo que yo aporté en la CCI, más lo que aportó mi patrón, más lo que generó intereses. O sea, ahí realmente al final se va a ver afectado al empleado. Sí, por eso la ley no eliminó la deuda de pensiones, Exacto. porque es un dinero que Ya se lo descontó al empleado. que tiene, sí. Y va hacia futuro. Algunos empleadores lo descontaron. La ley dice que el que le descontó dinero al trabajador y no le tenía un seguro Complementario. sí, complementario o voluntario, tiene que devolverle dinero al trabajador. Exacto. Ahí le iba a decir también, Tiene que y devolverle. lo digo porque si eliminaron la deuda de salud, porque ya pasó. Entonces también ese dinero había que devolvérselo al empleado. En el caso. Si se le descontó. Sí, Se le correcto. descontó. La ley lo establece. Aquí nos están escribiendo de que en el día de ayer
la tesorería de la Seguridad Social hizo un comunicado, cual nosotros también leímos aquí, ahora recuerdo, y en uno decía que también las empresas debían de no solo pasar a ver sus montos y eso, sino ponerse al día, como rectificar o hacer las novedades a su sistema. ¿De qué se trata eso? Bueno, como se daba el caso de que hay muchas empresas que tenían muchos años sin pagar, es posible que las nóminas que tuviesen registradas en la última factura que pagaron no sea la nómina que tengan en el día de hoy. Tienen que actualizarse. Entonces pueden actualizarla. Bien, otra cosa. Pero ya hasta que no se actualice, entonces no se puede hacer el acuerdo de pago. Okay, claro. O sea que es importante que eso se haga lo más rápido posible. Ya eso lo va a hacer el Departamento de Fiscalización nuestra, que va a revisar cada caso que llegue allá. Pero le puedo decir que el comunicado salió ayer, y ayer fue mucha gente a la tesorería, y ya un número razonable de personas ya pagaron la deuda, porque cuando vieron que se le redujo el monto tanto. ¿Se le puso un monto de inicial a esta deuda? No. Las facturas hay que pagar, las cuotas hay que pagarlas según la factura, porque la factura no se puede fraccionar. Exacto, no se puede fraccionar. No se puede fraccionar. Tiene que pagar la factura de enero, la de febrero, la de marzo, porque si la fracturamos, la segmentamos, entonces estaremos privilegiando un grupo de trabajadores de la empresa y no a todos los trabajadores. Cuando se habla de la tesorería de la Seguridad Social y de la autonomía que ganó con esta ley, no solo a nivel presupuestario, sino ciertas facultades adicionales, a nosotros nos llamó mucho la atención un día que estábamos en la Barahona, creo que hay un tribunal de paz o algo así, y vemos que hay un caso, una audiencia de algunos empleados del Ministerio de Trabajo y con un caso de la Seguridad Social, una deuda de una empresa. Y el dueño de la empresa se paró y le dijo, miren, mi empresa cerró por las deudas y lo único que yo tengo es que me queda una propiedad que no está a nombre de la empresa. Yo quiero pagar con esa propiedad. Y los abogados se miran así, lo de todo el mundo, y nadie podía, sabiendo que lo único que iba a ganar ese proceso al final era embargar esa propiedad, pero no la podían recibir porque no tenía la autorización, la ley no le daba ni siquiera la autorización. Sí. Tú puedes embargar, pero no puedes recibir. Sí. Hasta ahí llegó la situación de eso. Háblenos un poquito de los beneficios, un poquito más de detalle a nivel de la seguridad, de la tesorería. ¿Qué gana? ¿Qué potestades nuevas tiene usted ahora que no dependen del consejo ni de la ley en sí? ¿Va a haber un reglamento? Un reglamento relacionado precisamente con esa parte, pero nosotros ahora podemos sancionar, nosotros podemos hacer embargos, claro. Nosotros podemos hacer sometimiento a la justicia, nosotros podemos hacer una serie de cosas que no podíamos hacer. Claro. En ese caso, por ejemplo, si hubiese podido embargar la propiedad, aunque ya debo aclarar que anteriormente quien sometía a los empleadores a los tribunales eran los inspectores de trabajo. Sí, claro. Ya eso queda eliminado. Lo ayudaban a ustedes. Ya queda eliminado. Eso queda eliminado. Sí, porque ahora ya tienen personalidad jurídica. Ahora son los inspectores de la tesorería que van a llevar ese proceso. Y lo van a llevar de una forma diferente. Ese proceso no tuvo mucho éxito, haciéndolo a través de los tribunales de trabajo. No tuvo mucho éxito. Al final, en el mejor de los casos, lo que hacía es que se le ponía una multa al empleador, que no era para nosotros, las multas van para el fisco, y el empleador, el juez cerraba el caso y la deuda se quedaba igual. O sea, no hubo resultado positivo con esa. Ahora no, ahora vamos a someter nosotros, los abogados nuestros, esperamos que la gente entienda que con las facultades que tenemos vamos a actuar y entonces se pongan al día en la mayor brevedad posible. La ley le da 6 meses para solicitar un acuerdo de pago. Tienen 6 meses a partir de su promulgación el día 7, perdón. O sea que durante 6 meses, pero... Para hacer el acuerdo de pago. Para hacer un acuerdo de pago. El que no haga el acuerdo de pago, entonces, tiene una deuda total. Total. No tiene el tiempo. Y ya se le comienza a cobrar recargos e intereses. Se modificó los intereses y los recargos que se cobran por mora. Porque ya no van a ser así el 5, no. ¿Cuáles son ahora los nuevos? Porque eso fue lo que puso esta deuda de este tamaño. Alta, claro. Recuerden que los intereses, los recargos, por ejemplo, para el sistema de pensiones, van directamente a la cuenta del trabajador. Eso no pasa por ningún otro sitio que no sea la cuenta del trabajador. Entonces, si el trabajador está recibiendo en su cuenta un rendimiento de un 9, un 10, un 10,5% de su AFP,
y nosotros le estamos cobrando al empleador una tasa de un 80% para mandarlo a la cuenta, no había una disimilitud demasiado grande. Sí. Entonces ahora, todos los meses la Superintendencia de Pensiones nos va a mandar el promedio que está pagando las AFP a las cuentas de capitalización individual. Okay. Entonces ese interés, que es de un, como dije, 8, 9, 10, 10,5% anual, más un 3,6% de penalidad, va a ser la tasa que se va a cobrar por Anual. anual. Okay. O sea que más o menos un 12%. Un 12 anual. Un 12% más o menos, que es un 1 mensual. Un 1, muy lejos de un Sí, 5 de interés. que es, diríamos que compensar lo que las AFP no pudieron ganar porque el dinero no entró. Aunque se bloquean los servicios, que sea yo creo que por ejemplo, la salud se bloquea al mes cuando eso pasa. Sí, la salud la bloquean inmediatamente. Al cuarto día hábil, nosotros tenemos 3 días hábiles para pagar sin recargo. Al cuarto día hábil ya le bloquean el sistema de salud. Eso es algo que yo entiendo que hay que revisarlo, porque el empleador sigue pagando durante todo el mes. Sí. Entonces, en la medida que va entrando dinero, la tesorería notifica cada día cuáles empresas pagaron y cuáles trabajadores están en esa empresa. Entonces, las ARS deben asumir de que si ya la tesorería tiene el dinero, aunque ellos no lo hayan recibido, lo van a recibir los días 15, que es cuando pagamos, y el día 30 hacemos un barrido de lo que pagaron con atraso. O sea que eso lo podemos mejorar un poco, el sistema, pero la idea es que el servicio se active de manera inmediata. Los subsidios tienen ciertas restricciones, de que usted tiene que tener X cantidad de cotizaciones para calificar para subsidios, algunos subsidios, Sí. sobre todo de lactancia, pero lo que es maternidad y todo eso se activa de manera inmediata. Don Henry, usted está en el sistema desde que comenzó. El sistema, yo soy un defensor del sistema de seguridad social, porque aunque ha recibido tantos ataques de muchos sectores, inclusive de los mismos trabajadores que a veces no conocen bien lo que está pasando alrededor de ellos, y de los legisladores que fueron los que aprobaron las leyes, y que muchos de ellos no la han leído todavía, ni la anterior y quizá ni la modificación. Sin embargo, es bueno decir que el sistema ha sido positivo para el país. Y nos gustaría que usted, que es el tesorero, el que tiene la caja en la mano y que se encarga de recibir y dispersar, que nos explique un poquito el sistema de dispersión de los fondos. Cuando ustedes en la tesorería lo reciben, ¿a quién se lo mandan, cómo lo mandan y a través de qué plataforma se manda? Okay. Nosotros emitimos una notificación de pago alrededor de los días 20 de cada mes, 18, 19, 20. La gente le llama factura y se ha quedado ese nombre de factura. Nosotros decimos que no es una factura porque no estamos vendiendo nada, pero una notificación de pago. El empleador tiene hasta el día 3 del mes siguiente, o el tercer día hábil del mes siguiente, para pagar esa factura en una red financiera de 13 bancos que tenemos. Lo puede hacer vía presencial en una sucursal o lo puede hacer por internet banking. Cada día más y más personas, incluyendo pequeños y medianos y micros, utilizan el internet banking para pagar la factura. Okay. Ese dinero se recibe en todos los bancos cada día. Nosotros el segundo día, al día después, concentramos todo ese dinero en lo que llamamos el banco concentrador, valga la redundancia, que en este caso es el Banco Central de la República, de manera que podamos dispersar desde un solo sitio y no tengamos que dispersar desde cada banco. Y el segundo día, a las 48 horas, ya el dinero va a cada AFP, lo que le corresponde, a la RS, cuando le toque el pago, a la RL también va a las 48 horas. La tesorería no se queda con ningún dinero. En salud han habido en ocasiones excedentes con los recaudos versus lo que se paga, y hay un fondo que llamamos Fondo Cuidado de la Salud, que ha servido para cuando se aumente el per cápita, se pueda tomar algún dinero de eso en lo que los ingresos se estabilizan, y eso ha mantenido un equilibrio durante todo el tiempo que ha estado funcionando el sistema de salud desde el 2007. O sea que el sistema funciona muy bien. Es un sistema único de recaudo y como lo dice el SWIR, ha sido observado por varios países que han venido aquí a ver cómo funciona. La facilidad de que el empleador con el pago de una sola factura esté pagando salud, pensiones y riesgos laborales es una facilidad que no la tiene ningún país de Latinoamérica. Ahora, como dije, se está inclusive Chile, que fue un modelo que nosotros copiamos, está estudiando esa posibilidad. Porque lo que se buscó con eso es, lo que la gente busca es salud,
Lamentablemente no tenemos una cultura de pensiones todavía. Claro. Porque no se han comenzado a pagar las pensiones tampoco. No están descapitalizando todavía. Entonces, si usted no paga la factura completa, no tiene salud. O sea, pagar la factura, está pagando salud, pensiones, riesgos laborales, y eso hace que todo el mundo esté cotizando para todos los seguros. Sí. Y eso ha sido uno de los grandes éxitos del sistema. Las AFP, perdón, Michelle, las AFP en ningún momento ha hecho un reclamo de algún error. Porque el sistema realmente... Y me consta, porque recuérdese que yo, cuando fui presidente de la Cámara de Cuentas, auditamos el sistema. Creo que quizá, no sé si la única vez que se ha auditado el SWIR, nosotros lo auditamos y era un sistema interesantísimo, muy seguro y confiable. No hay nada en el sistema de reclamo. Ninguna institución que reciba fondos, llámese salud, pensiones, riesgos laborales, ha tenido nunca una queja o una reclamación por parte de nuestro procedimiento. Todo funciona bien, los plazos están establecidos por ley, no son plazos que establecimos administrativamente, sino por ley, y se cumple a cabalidad, y todo el mundo está muy conforme, y un sistema muy transparente, la forma que está diseñado, muy transparente. Bien, otra de las modificaciones, usted la mencionó, fue la disminución y también el cambio de forma de pago de las comisiones a las AFP. Nosotros hicimos cantidad de comentarios y programas, inclusive no estando de acuerdo con el famoso 30%, pero siempre tratamos de ser objetivos y decíamos, señores, no es un 30, es un 30 sobre el excedente, pero al final aquí llegamos a entrevistar hasta presidente de la Cámara de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, que no conocían el esquema en sí de la comisión complementaria. De lo que era la comisión complementaria del 30%. Y tratamos de explicar, pero definitivamente que era mucho y que había que cambiarlo. También a los representantes de las AFP, a Kirsi, Jaques y todo eso, y hablábamos, no, que pongan un 2% de todo. Y hacíamos cálculos que no, que el 2 de todo era más que lo que estaba establecido y todo eso. De esto que hay ahora, que se logró en la ley, una comisión completa, única que comienza ahora en un 1 y algo % y termina en un 0.80 en 10 años, en el 2030, creo que es así. Es cierto que esto mejorará la pensión, la rentabilidad de los fondos para nosotros, los que somos parte del sistema, o simplemente hicimos algo que le va a disminuir las comisiones a lo que van a ganar las AFP. Y si realmente eso que se habla de 53.000 millones en el tiempo, que es lo que se disminuiría de esto, don Henry. Bueno, el sistema en pensiones contemplaba 2 comisiones. Una comisión de un 0.5% del salario, y una comisión complementaria de hasta un 30%. Hasta un 30%, sí mismo. Ahora lo que se estaba aplicando era un 25%, claro, que viene de la diferencia entre el promedio de lo que pagan los certificados de depósito y la tasa que consiguen las AFP cuando invierten los recursos. Esa diferencia, ese diferencial, las AFP recibían un 25%. Sí. Ahora se eliminaron las 2 comisiones por una comisión única. La comisión que era de los salarios de un 0.5%, de esos, un 0.1% van a ser los recursos para la tesorería, pero el otro 0.4% va a la cuenta de los trabajadores. Okay. Ahora, antes recibían un 8% del salario, ahora van a recibir un 8.4%. O sea que el empleado, más dinero. El empleado va a acumular más en su CCI. Dinero. Y segundo, la comisión, para hablar en números, en el 2019, que fue un buen año para las AFP, porque se beneficiaron de la reducción de las tasas de política monetaria del Banco Central. Las AFP ingresaron cerca de 10.000 millones de pesos. Excelente. No de beneficio, de ingresos que tuvieron. Si en ese 2019 se hubiese aplicado la comisión de 1.2, que es donde comienza ahora la nueva, hubiesen recibido alrededor de 6.000 millones de pesos, o sea, 4.000 millones menos. Esa comisión se reduce en 10 años hasta un 0.75, 0.05% mensual. Gradual. Sí, y el estimado es que en esos 10 años de reducción son unos 54.000 millones de pesos que van a dejar de recibir las AFP, que van a ir a la cuenta de los trabajadores. O sea que yo creo que se llegó a un punto, las AFP no están muy conformes, pero... Sí.
ahí, pero en van ese a punto, recibir un buen ingreso. en ese punto, don Henry, hay muchas, y nosotros lo decíamos el lunes pasado, hay muchas incongruencias entre la gente, entre los opinantes, quircijaques, los trabajadores, que no están conformes con lo que se ha hecho. Que aquí hay un tema muy subjetivo, y lo voy a así rápidamente, aunque entrar no mucho detalle de análisis. Por ejemplo, ciertamente si se aplicara el 1.4%, si fuera en el año 2019, las AFP iban a recibir 4.000 millones de pesos menos. 1.2. Correcto. Sin embargo, la modificación que se ha hecho es que va a ser esa comisión única del portafolio total. Correcto. Que no era así en el anterior modelo. El portafolio total va a ir creciendo. Y va a crecer más ahora porque lo que va a ingresar de esos atrasos que no estaban considerados va a ser un aumento considerable a los fondos de pensiones. Pero en la medida en que va aumentando 4 años más, 5 años más, ese fondo va a ir creciendo más y crecer más. Entonces ahí es que la gente dice que las AFP van a aprovechar ese monto. Van a aprovecharse de ese monto total del portafolio. Y es la disyuntiva que hay entre la gente en que si las AFP van a ser en 10, 20, 40 años más ricas que lo que están siendo ahora. Pero la comisión se va reduciendo. Claro, precisamente para... Un efecto a la inversa, Sí. sube el portafolio, como aumenta la cartera, baja la comisión. Baja la comisión. Pero no, yo creo que se hizo lo que se pudo. Okay. Como dije, la AFP no está muy conforme, pero tampoco fue que se le maltrató de una forma que vamos a afectar su negocio. Lo que ellos tienen que hacer es hacerse más eficientes, tratar de conseguir los mejores rendimientos en su portafolio de inversiones, sí, y tendrán más beneficios. Claro. Ya eso es un asunto de... No, y de hecho también tendríamos que ver un poquito hacia atrás. Ellos cobraron en todo momento hasta el 30% que decía la ley, excepto cuando Joaquín Jerónimo estuvo ahí, que lo bajamos a 25. Así es. Pero tuvieron yo me acuerdo que ustedes lograron que una AFP que quería competir cobraba un 20 la de Romana. Siempre Romana ha cobrado menos. Todavía sigue cobrando menos. Es una AFP muy cerrada, pero efectivamente ellos acumularon una gran cantidad de recursos. Pero era un tema legal. Las AFP no estaban haciendo nada de incorrecto. La ley les permitía hacer eso. Correcto. Y eso es lo que la gente debe entender. Mucha gente dice, los ladrones de las AFP. No, las AFP estaban cobrando lo que te podían cobrar según la ley. Según la ley. Y eso es lo que se ha modificado ahora y van a cobrar lo que dice la ley. Porque ustedes sí son muy celosos. Ustedes como recaudadores, la Superintendencia de Pensiones como órgano supervisor del sistema, vigila todo esto. Y más que eso, y es lo que la gente debe entender, que también esos fondos son invertidos donde se pueden invertir. Porque hay una comisión clasificada de riesgo y límite de inversión que es celosa y vigilante de que esos recursos no vayan a perderse. Porque los riesgos de los fondos de pensiones es que se inviertan mal y se pierdan a futuro, y entonces digamos, no tenemos pensión. Ahora, la gente habla de una devaluación del dólar en el momento de aquí. Eso nada más lo sabe la bien de Alta Gracia. Usted no puede controlar eso. Así es. Don Henry, el plazo para acogerse, no el plazo que se dará de acuerdo de pago, en el caso de que las empresas lo pidan, sino el plazo que tienen las empresas para organizarse y poder acogerse, aunque todo el mundo fue ayer y ya comienza, la gente quiere salir de esto, que quieren entrar al sistema y organizar sus empleados, pero ¿qué tiempo tiene la gente según la ley para acoger, las empresas y las instituciones, para poder acogerse a esta resolución, a esta ley y poder organizar sus operaciones? 6 meses. 6 meses. Tiene 6 meses y en esos 6 meses esa deuda no va a coger recargo. Ok. Otro tema es que muchas instituciones, debido a la desorganización, sobre todo en el caso de las instituciones públicas, los ayuntamientos pequeños y todo eso, que no tienen muy formal sus contabilidades, dicen que independientemente de la reducción, que los valores que aparecen en las cotizaciones, en su valor a pagar ahora, todavía hay muchas novedades que se quedaron abiertas, sistemas que hubo una persona, un ayuntamiento que no tiene ni el código de entrar a la página de la Seguridad Social, porque eso era de un ayuntamiento anterior y nunca le dieron está bloqueado y nunca se registró. Dice, esas novedades se quedaron abiertas ahí, esa ventana, y todavía eso está disparando. La capacidad y la autonomía, ustedes van a poder resolver esos problemas que tienen que ver con un sistema
una empresa a lo mejor que cerró y que esa novedad parece abierta, o una empresa que hoy tiene 2 empleados y que antes tenía 10 y que dejaron de trabajar hace 10 años. Sí, todo eso está contemplado. Estamos fortaleciendo el sistema el área de fiscalización precisamente para manejar esos casos. Pero en los ayuntamientos, debo explicar, la ley contempló, a partir de su puesta en vigencia, que los dineros que corresponden a los ayuntamientos para pagar la seguridad social van a ser retenidos por la Tesorería Nacional y enviados directamente a la Tesorería de la Seguridad Social. De manera que nosotros paguemos la factura con la nómina real. Se acabó lo mismo que ustedes hacen con el gobierno. O sea, base de agente de retención, la Tesorería Nacional. Con la nómina real, porque en los ayuntamientos se dan los casos de que hay nómina de ayuda, nómina de jornaleros. A veces hay ayuntamientos muy pequeños que usted ve que tienen una nómina de 600 personas. Y un ayuntamiento de una comunidad muy pequeña. Claro. Esos son nóminas de colaboración. En vez de pagar un salario de 10,000 pesos, pagan 20 ayudas de 500 pesos. Pero lo inscriben en el sistema. Y el beneficio es que le están dando un seguro de salud. Bueno, pero ahí es un tema importante. Eso crea un déficit. Es un tema importante porque hace unos años se denunció, lo denunciaron las AFP y los trabajadores también, de que había una mafia de personas que registraban empresas para asegurar gente en la seguridad social. Lo empleaban con 1,000 pesos, qué sé yo, y entonces les reportaban que el empleado era un empleado, tanto, y la seguridad social lo aceptaba. Y ya estaban en el sistema, pero esa gente lo que no eran empleados, sino le estaban cobrando un dinero para ponerlo ahí, pero sin embargo se quejaban las ARS porque la cápita que pagaban era perjudicial, porque el reclamo que tenía una persona con 8 hijos, por ejemplo, era bastante. ¿Esa práctica puede continuar o ahora que ustedes van a entrarle? Se ha disminuido mucho, pero vamos ahora a poner un poquito más de énfasis. Ahora que ustedes van a tener recursos. Tenemos, claro. Esas personas son profesionales, probablemente gente que han trabajado en el sistema, que conocen muy bien cómo funciona el sistema. Y lo que hacen es que inscriben personas de la calle, enfermos, gente de edad, personas que tienen una operación que no se puede hacer porque no tienen ningún seguro médico. Crean una compañía virtual, como lo decimos nosotros, y cotizan a la seguridad social con un salario 1,000 pesos, 1,500 pesos. Ya eso no se puede. Primero porque hay una resolución del Consejo que dice que todo el mundo tiene que pagar por el salario mínimo. Claro. ¿Verdad? Aunque tenga un salario de un part-time. Si no lo puede justificar, y son muchos requisitos para justificarlo, debo decir. Tiene que pagar por el salario Tiene que mínimo. pagar por el mínimo del sector a que pertenece. Así es. Ahora, si usted tiene ciertas condiciones, por ejemplo, una universidad, que los profesores no trabajan a tiempo completo. Por quinto, como dice, por quinto. Sí, pues, exacto. Eso se toma en cuenta y a esa empresa se le da una dispensa. Entonces esa empresa puede poner en su nómina trabajadores con salario por debajo del mínimo. O empresas del sector, una zona franca, un turismo que tienen sectores. No, pero tienen su salario mínimo. Sí, en el sector turismo se da, por ejemplo, algunos restaurantes los fines de semana contratan personal adicional porque tienen más demanda. Todas esas cosas, pero esa dispensa se dio caso a caso. Y ya hace varios meses que está implementada y ha aumentado las recaudaciones muchísimo, porque se han eliminado. Eso es una forma de engañar. Que eran unos tigres, porque ponerle a una gente un sueldo de 2,000 pesos, para pagar el 20% de seguridad social de eso, son 2 por 2, 400 pesos, y con eso le metían 5 dependientes de la salud. Pero la mitad de ese dinero lo ahorraba en un fondo de pensiones. Sí, también. Eran 200 que iban a salud. Sí. Recibíamos nosotros. Y si esa persona tenía su esposa y 3 hijos, nosotros tenemos que pagar 1,190 pesos por cada uno de ellos. Claro. 1,190. Por cada uno. Por cada uno. Por el titular, su compañero, su compañera. No, y a veces ahora pueden inscribir los padres también, ¿verdad? Pero los padres hay que pagarlo adicional. Sí, hay que pagarlo adicional, sí. Hay que pagar los padres y la madre adicional. Sí. Pero es obligatorio que lo asuman, ¿verdad? Los padres no. No, si tú quieres. O sea, pero lo que conviene pero es... hay casi ya 300,000 dependientes adicionales en el sistema, padres y madres, y eso yo tengo mi mamá. Nos satisface mucho que esa persona que ya no tenían forma de tener un seguro, ahora tiene un seguro de salud y tiene los mismos derechos
que tiene cualquiera de nosotros que estamos cotizando. Claro. Bueno, yo ¿Cómo creo tiene que que ser? yo creo que a uno le llegan tantas preguntas con esto de la salud y de la seguridad social que tendremos que hacer un día de preguntas y respuestas con la gente. Lo mismo que hablábamos de si se contemplará en el futuro que los pensionados tengan seguro médico. Son de los problemas que hay. El día que tú terminas tu vida laboral, ¿Qué más lo te quitan necesitan? el seguro médico. ¿Qué más lo necesitan? Ese es de los problemas que hay, don Henry. Esa es una gran injusticia. Y la ley lo contempla. La ley dice que tienen un seguro médico cuando se pensionen, pero no se ha podido llegar a la forma como implementarlo. Sin embargo, el presidente, de una manera excepcional o facultativa, está en algunas pensiones que ha dado, ha otorgado, y creo que recientemente, ha aprobado que esa persona tenga el seguro médico, que es SENASA. Hay muchos pensionados que con que ese programa tienen subsidiado. seguro. Sí. No, seguro normal. Normal. Seguro normal. No, Henry, la tesorería tiene capacidad de resolver algunos problemas, sobre todo en el caso de la migración. Nosotros tenemos tres nacionales, los haitianos, los venezolanos y algún chin de chino, pero de gente que están con estas nuevas leyes en República Dominicana, que están inmersos en el sistema de trabajo y o no están pudiendo trabajar o están trabajando sin poderse inscribir en la seguridad social por un tema de que como cambió la forma de entrar al país, ahora que para tú poder trabajar tienes que haber salido de tu país con ese tipo de visa. Ya tú no puedes venir como turista y solicitar conseguir un trabajo y quedarte. ¿Qué ustedes van a hacer con toda esa gente aquí que, por ejemplo, tienen que insertarse en el sistema? Las empresas no lo tienen irregular y todo, y hay muchos haitianos en esa condición y que lo que tienen es un carnet que entran y salen, de ¿verdad? braceros. Todos los extranjeros, tú mencionaste la mayor cantidad que tenemos aquí, pero todos tienen que estar regularizados en migración para poder entrar a la seguridad social. Regularizados le dan un carnet, con ese carnet lo podemos inscribir, o si tienen una visa de trabajo, también se pueden inscribir. Si tienen residencia, pues ni hablar, porque tienen cédula, ¿verdad? Pero el que no se haya regularizado su estatus, no puede entrar a la seguridad social. Solamente para ciudadanos dominicanos y residentes legales, dice la ley. Vamos a hablar específicamente, por ejemplo, las domésticas. Por ejemplo, yo tengo una trabajadora extranjera en mi casa y tiene el carnet de seguridad de migración y tiene pasaporte de su país. Tiene derecho a cotizar en la seguridad social. ¿Puedo yo inscribirla como persona física o ella tiene que buscar un seguro subsidiado? No, tú tienes que inscribirte como empleador. El dueño de la casa se inscribe como empleador y puede inscribir su chofer, su jardinero, no sé, la cantidad del servicio, la persona doméstica, lo puede inscribir, pero el dueño del hogar es responsable de El dueño local es el patrono. Es el patrono y tiene que cumplir con todos los requisitos de la seguridad social. Hay muchos hay muchos casos. Sí, muchos que lo han hecho. Como patrón. Sí. Sí, ahí entran lo que son los profesionales liberales, individuales, es lo mismo, más o menos. No, esa parte que lo que se llama el sistema contributivo subsidiado todavía no ha entrado en vigencia porque es difícil. Es difícil manejarlo. Muy difícil de captar, Sí. muy difícil de facturar, muy difícil de recaudar, porque son personas que son informales en todo. Sí, sí. En todo, no solamente con la seguridad social, son informales en todo. Pero en esta modificación integral que se le va a hacer a la ley, se le va a buscar una solución. O eliminar esa parte. Sí, y buscar la forma de integrarlo, porque tienen que estar. Sí. En la ley dice que es una cobertura para todo el mundo, universal, y tenemos que llegar a eso. Bueno, yo creo que hay que reconocer que estos 4 puntos que se han trabajado y se ha modificado la ley realmente contribuyen, sobre todo en el tema de que se calcula que entre 200 y 500 mil vidas pueden entrar al sistema con esta regularización. Así es. ¿Verdad? No de inmediato, porque Sí, el acuerdo, al ser el acuerdo de pago tan amplio, gradual. irán entrando. Pero sí, eso esperamos. Y con la capacidad que nosotros tenemos ahora de sancionar, Exacto. pues nosotros también vamos a buscar los omisos, Exactamente. aquellos porque sabemos. Lo que no se han registrado, que no ha aparecido. Hay una nunca. empresa que está trabajando y no cotiza, porque Exacto. no se ha inscrito. Exacto. Bueno, tenemos una muy buena relación y mucha comunicación con la Dirección de Impuestos Internos, con el Ministerio de Trabajo, Con los cruces. haciendo cruces de información, y ahí irán apareciendo y lo iremos trayendo
Y yo creo también, don Henry, que la misma gente debe cooperar. Por ejemplo, hay muchas construcciones, por ejemplo, y esos edificios que se están construyendo, cuando los dueños compran individualmente, forman su régimen de condominio. Y esos regímenes de condominio tienen empleados. Y esos empleados tienen que pagar seguridad social. Entonces, de una forma u otra, o el empleado reclama, o la misma gente le reclama al constructor, lo que sea, que tiene que empadronarse, vamos a decir, llamarlo así, en la seguridad social. Porque es un sistema universal. Es para que todo el que pueda inscribirse y recibir un sistema de salud y también la pensión a largo plazo. Hay una cantidad ya grande, importante de condominios que están registrados y están pagando por sus trabajadores. Exactamente. Muy importante, una cantidad importante, y cada día más. Qué bien. Porque se están cubriendo. Es que si usted no cotiza para riesgos laborales y uno de esos trabajadores se accidenta, cae. Sí. El costo es alto. El costo es alto. Sí. Las sentencias que hemos visto por accidentes de trabajo de personas que no están inscritas en la seguridad social son sentencias millonarias de indemnización para los familiares de la persona que sufrió el accidente. Son millonarias. Entonces eso también... Pero, es también como una protección para el mismo empleador. Claro. Pero cuando el sistema comenzó, nosotros pensábamos, me preguntaban, ¿ustedes van a tener inspectores? Y yo le dije, no. Nosotros tenemos 2 millones de inspectores que son los trabajadores. Ellos mismos deberían reportarlo. Pero no lo reportan por temor. Sí, lo votan. A que pueda perder su empleo. Sí. Entonces, eso es parte de la idiosincrasia. Pero hay que concientizarlo. La modificación del IDSS, don Henry. La eliminación. Que realmente ocurrió. Aunque la ley lo tenía del 2001, pero ya ahora mismo fue inclusive transformado. ¿En qué afecta o no al tema de tesorería? No, en nada. Porque lo que era la RS, a la cual nosotros dispersábamos fondos, esos afiliados pasaron al SENASA o a cualquier otra RS que ellos eligieran. Lo que era estancias infantiles, para lo cual le mandábamos dinero también, esos niños pasaron ahora al INAIPI y la supervisión la va a tener el CONANI. Y ¿cuál era otra cosa que le enviábamos dinero? Salud. El autoseguro. Exacto. El seguro de vida que va con el seguro de pensiones. Sí. Ahora eso pasó al Ministerio de Hacienda, que lo va a manejar directamente. Entonces ya no tenemos ninguna con conexión, sobre todo financiera, con el IDSS. Está disuelto. Ok. Ahora que usted habla del autoseguro, me ocurre pensar lo siguiente. Hay algunas personas preocupadas con el tema del seguro porque ese seguro actúa muchísimo para las pensiones por discapacidad, por ejemplo. Uh-huh. Pero el tema de la discapacidad tiene que pasar por un proceso. Cuando usted tiene un problema de accidente y hay que determinar un grado de discapacidad, hay una comisión médica nacional. Correcto. Que tiene que evaluar el paciente. Y hay muchas quejas de que las comisiones médicas, aunque eso no tenga nada que ver con usted, pero muchas quejas de que la gente como que son, diríamos, subjetivos, el 30% de discapacidad, o 40% de discapacidad, o 50% de discapacidad. ¿Eso ha mejorado las quejas hasta donde usted ha llegado? Yo entiendo que ha mejorado mucho. Evaluar, porque hay 2 tipos de discapacidad, laboral, que por un accidente laboral o por una enfermedad. Okay. Se puede discapacitar por una enfermedad claro. Que no pueda caminar o que le dé un derrame, claro. O Dios lo libre, ¿verdad? Pero sí. Y la laboral. Entonces lo maneja el IDOPRIL, como se llama ahora, sí. Lo que era antes la RL, ahora se llama el Instituto Dominicano de Prevención y Promoción y Prevención de los Riesgos Laborales. El Consejo acaba de aumentar los beneficios que van a recibir las personas que sufran algún accidente de una manera importante. O sea que eso va a funcionar mucho mejor también. El IDOPRIL ya es una institución autónoma con su propio consejo. Okay. Las cosas por ahí van a manejar, aunque estaba funcionando muy bien, sí. Pero ahora va a ser mucho mejor. Muy bien. Bueno, don Henry, gracias. Gracias a ustedes. Vamos a... Quedó muy interesante. ¿Tocamos algunos puntos? Algunos. Muchos. Yo creo que todos. Claro. Lo que pasa es que hay tantas cosas que imagínate, la gente quiere su salud. Pero quiero es un derecho universal. Sí, pero después tendremos el mismo caso con las pensiones. Lo que pasa es que como no lo tienen ahora, pero después cuando vengan las pensiones a ti te digan, tú del salario mínimo que usted cobraba 15 mil pesos, 18 mil, y lo que le está saliendo es 8 mil de pensión. Entonces la gente va a decir,
Yo estoy para eso, eso no me da, no me alcanza. Sí, ese es un tema importante con el tema de reemplazo, tasa de reemplazo. Es una... La tasa de reemplazo es el tema más importante en pensiones. El tema de la Y seguridad tiene social. mucho que ver, lo que lo más lo afecta es la rotación de los trabajadores. Oíste, o sea, tú duras 5 años trabajando, sales y duras 3 años sin trabajar, vuelves y entras 5 años, pero al final de cuentas no tienes, los al final de salarios. cuentas... Y ver las experiencias, don Henry, eso de las cuentas individuales o de la cuenta, ¿cómo se llama lo que tú explicabas? Que eran todas las cuentas juntas. Reparto. Ah, el De- reparto, de- reparto. de reparto, no es lo mismo una arca que funciona y que ha funcionado en otros países para... Pero esos sistemas de reparto están todos en problemas en el mundo completo, entero. Claro. Porque simplemente, muy sencillo, un problema demográfico. La gente ya no fallece a los 65 años, en los 66 años. Ya la expectativa de vida está en más de 75 años. Sí. Entonces, esos planes funcionan, un estudio actuarial que te dice usted tiene tanto, cotizó tanto, su expectativa de vida son 6 o 7 años más, entonces su pensión es tanto y se le podía dar una pensión a algunos países, algunos planes de eso daban hasta el 100% del último salario. Sí. Pero en la medida que la expectativa de vida aumenta, esos sistemas están todos deficitarios en el mundo. Sí, claro, claro. Bueno, pero que suban la edad a 70 años de trabajo. Sí, pero como quiera, el déficit fiscal que ha generado todo eso en todos los Entonces, países. ¿quién lo iba a sufrir? A completar el Los gobierno. estados, claro, Y el claro. gobierno no tiene recursos Claro. para hacerse cargo de ese plan. En ningún Sí, país lo hay. No, ningún no. país. Sin embargo, los trabajadores dominicanos, don Henry, Le están reclamando. están reclamando que vuelvan a reparto. O sea, yo no sé, o de que un tema de que mixto, de que reparto y CCI. Pero Como que eso se habló muy al principio. claro, pero no tiene sentido. Pero los sistemas de reparto son ya financieramente insostenibles. Hay un tema, don Henry, antes de cerrar, con la ley, con las dos leyes, la 8701 y con la 379 en 81, que hay una discriminación. Por ejemplo, en la de reparto del Estado, 379, dice que usted se puede pensionar dependiendo de la edad de trabajo y de edad, antigüedad, hasta por un 80% del salario. Un ejemplo. Y la gente dice, bueno, pero si yo gano 200,000 pesos, me van a pagar el 80%, perfecto. Pero la gente no ve que hay un punto y coma después de ahí. Y dice, siempre y cuando no pase de 8 salarios mínimos. Exacto. Entonces la pregunta es la siguiente. La ley 8601 habla de 20 salarios mínimos. Y la 379 habla de 8 salarios mínimos. Esa desigualdad no está en la cabeza de las modificaciones a futuro. Claro que sí. Si hay 20 salarios para uno, deberían ser 20 salarios para otro. Pero como uno lo maneja el Estado y otro lo maneja las AFP, eso es una cosa que hay que armonizar. Pero ahora, al aumentar, aunque son 8 salarios mínimos, al aumentar el salario mínimo, ya la pensión son 80,000 Claro pesos que sí, mínimo. claro que sí. Pero como quiera, Es una diferencia. Pero se pueden Pero pensionar subió de 45,000 pesos 50 a 80. a 80. Eso es así. Así es. Bien, le damos las gracias al ingeniero Henry Sadala, tesorero nacional de la Seguridad Social. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ustedes Gracias de nuevo. Henry, por estar con nosotros. Un placer para mí compartir con Muchas ustedes. felicidades. Gracias. Creo que es un plato fuerte para que la gente aprenda muchas cosas del sistema de seguridad social. Hay que hablar mucho porque la gente, No entiende. la DIDA lo va a hacer ahora porque va a tener recursos, pero no tenía para hacerlo. Ahora va a tener. Así es. Bueno, gracias, don Henry. De Gracias acuerdo. por todo. Gracias a ustedes. Pausamos.